Vamos a hacer la lectura bíblica en Romanos 15. Vamos a leer los versículos del 7 al 16 y luego del capítulo siguiente tres versículos del 25 al 27. Dice así: Por tanto, aceptaos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús fue siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: Naciones, alegraos con su pueblo. Y otra vez: Alabad al Señor todas las naciones y exaltadlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí y el que se levantará para gobernar a las naciones esperarán en él. Que el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que reboséis de esperanza por el poder del Espíritu Santo. En cuanto a vosotros, estoy seguro, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y rebosantes de todo conocimiento, de tal manera que podéis aconsejaros unos a otros. Pero os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, tratando de refrescar vuestra memoria. Lo hago amparado por la gracia que Dios me ha dado, de ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ejerciendo la función sagrada de anunciar el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y 16, versículo 25. Y al que puede fortaleceros según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a los gentiles para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. El tema de la predicación de hoy va a ser la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, y la exposición bíblica correrá a cargo del pastor de nuestra iglesia, Francisco Mira. Pues, en primer lugar, voy a contradecir lo que dice el apóstol Santiago. Dice que no amemos los primeros bancos o los primeros sitios. Yo os animo a que en el futuro vengáis a los primeros bancos. Empezamos a estar justitos en algunos bancos. Todavía no es necesario estar justos. Ojalá llegue el día que necesitemos apretarnos, como en otras épocas hemos tenido en la Iglesia, pero hay 3 bancos casi diáfanos en cada lado por aquí delante, así que sentíos con mucha libertad de, en otro momento, pues adelantaros. Y antes de entrar en la predicación, señalar, quizá por la importancia que tiene el inicio de algunos de las actividades, no me gusta la palabra, de las reuniones que estamos empezando. Esta semana empezamos un estudio nuevo. Tenemos en las mañanas el estudio de los jueves, de 10:30 a 12, que está funcionando excelentemente. Hemos querido crear otro espacio, el miércoles de 10 a 12. En el boletín está muy bien explicado, pero quiero remarcarlo en este momento porque empezamos este miércoles. Y es un estudio con una dinámica que puede ser de mucha ayuda para muchos de nosotros. A veces tenemos mucho tiempo algunos, y qué bueno el poder reunirnos y hacerlo en un contexto de comunión, de palabra, también de compartir prácticamente, y esto es lo que va a ser el estudio del miércoles. Así que todavía tenemos pocos inscritos, pero queremos ver muchos más.
Sabemos que hay una necesidad, pero cada uno debe identificarla y debe dar el paso de estar dispuesto pues, a participar de este estudio. Así que Patricia, Sara, cualquiera de nosotros estamos dispuestos al final para que contactéis con nosotros si pensáis venir. Y vamos con Romanos, y acabamos Romanos hoy. Sabéis que las series en nuestra iglesia no duran más de 4 o 5 domingos. Eso nos obliga a veces a coger porciones un poco más amplias, pero vamos cubriendo todas, y creo que esto es un privilegio para una iglesia, para un creyente, el ir cubriendo toda la Escritura. Pues podemos decir que desde el año 2013 hasta 2024 creo que no hay ningún libro de la Biblia que no hayamos tocado. Quizá no hemos cubierto en toda la extensión cada uno de los capítulos, pero sí todo el texto bíblico. Y esto es muy importante. Toda escritura es útil para nosotros. Necesitamos conocer los profetas, necesitamos conocer la narrativa del Antiguo Testamento, los evangelios en el Nuevo Testamento, toda la Escritura, Génesis, Apocalipsis, para estar bien preparados. Pablo se aproxima al final de una de sus cartas más importantes, si no la más importante. ¿Cómo acabarías tú una carta como la de Romanos? Pocas veces hemos llegado hasta aquí en esta carta en la Iglesia. Así que es uno de esos privilegios, ver qué dice Romanos 15, Romanos 16, que es la porción que vamos a tratar de cubrir. Pero quizá vale la pena refrescar a grandes rasgos lo que hemos visto en esta epístola. Pablo ha expuesto el poder del Evangelio para salvar a toda la humanidad. Y esto es muy sencillo, pero es muy importante. Saber que hay un mensaje lleno de poder, porque viene de Dios, para salvar la humanidad tal como vemos que está hoy, y ha estado a lo largo de la historia, esto sería para que los ojos se nos abrieran. Hemos visto que hemos visto que la culpabilidad universal del ser humano es un estado de máxima gravedad. Pablo lo deja muy claro en los primeros capítulos. Hemos visto que el justo juicio de Dios con toda la humanidad, judíos y gentiles, cae sobre nosotros inmerecidamente. No hay justo ni aún uno. No solo Putin es el injusto, no solo Hitler es el injusto, no solo Dani Alves es el injusto. Todos somos injustos. Somos hechos justos por la fe. Podemos llegar a la paz con Dios por medio de Jesucristo. No hay otro camino. El cambio más profundo es de dentro hacia afuera. Muertos al pecado y caminando en una vida nueva. Transformados por Cristo, pero en lucha con el pecado que mora en nosotros. Esta es la realidad del creyente que es honesto consigo mismo. La lucha es muy fuerte, brutal. Somos, aun siendo redimidos y lavados por la sangre de Cristo, todavía somos peores de lo que creemos. Y no hay contradicción en eso. Es un conflicto que tenemos que asumir y entender. Y en la medida que lo hagamos, creceremos espiritualmente.
no vivir según nuestros deseos, sino según el Espíritu de Dios que habita en nosotros. La elección de Israel, la salvación del resto de la humanidad y la futura restauración de Israel son otros temas que Pablo aborda. También hemos visto cómo transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Qué papel tan crucial tiene esta cuestión? Hemos visto cómo ser cristianos y nuestras responsabilidades viviendo en una sociedad imperfecta. Hemos visto cómo ser cristianos y nuestras responsabilidades y vivir en una iglesia imperfecta. Y después de este fantástico recorrido, espero que os haya refrescado algunas partes de esta carta, llegamos a los 2 capítulos finales. ¿Cómo acabar esta carta tan importante? Me gustaría sugeriros 4 aspectos con los que el apóstol concluye esta epístola tan importante. En esta primera sección que hemos leído, Romanos 15, del 7 al 21, en ella Pablo reafirma la salvación de Dios, nos dice que el Evangelio es universal para toda la humanidad y en él encontramos salvación. Yo lo he titulado La gran necesidad. Pablo vuelve a recoger elementos de los primeros capítulos. Como creyentes tengámoslo muy claro, la gran necesidad de la humanidad no es en primer lugar que acabe la guerra de Ucrania ni de Gaza. Y no quiero trivializar sobre este asunto, es importantísimo que acaben. Pero hay algo mucho más profundo. Y es la culpabilidad de cada uno de nosotros. Las guerras son el resultado de la ambición, del orgullo humano y del pensar que esto me pertenece, cuando nada nos pertenece. Así que la gran necesidad es de carácter espiritual. La Iglesia y las iglesias tenemos que cuidar la comunión fraternal. Es muy bonito como empieza el versículo 7 del capítulo 15. Me ha gustado la versión que ha leído Sara. En Reina Valera tenemos una expresión también muy hermosa, recibíos. Ella ha leído aceptaos. Qué importante es en la Iglesia recibir. Aceptar. La Iglesia es el único lugar en el mundo donde todo el mundo es bien recibido. Ojalá que estemos a la altura, Si entra alguien que humanamente juzgamos, quizá por lo externo, porque sabemos las fechorías que ha hecho, por estas puertas, ¿cómo le recibiríamos? Si el Señor Jesucristo me ha recibido a mí, ¿quién soy yo para no recibir a cualquier otra persona? Dice el Señor que no hay pecado que Él no pueda perdonar, que no hay pecador que Él no pueda perdonar. Así que la Iglesia tiene que cuidar la comunión fraternal, saber recibir. El amor de Dios en acción cubre multitud de necesidades y es todo un testimonio. Recibíos los unos a los otros como también Cristo os recibió para gloria de Dios. Pero a la vez, este fue el tema del domingo pasado, pero Pablo dice, por tanto, conecta lo del domingo pasado, lo anterior, con lo que viene ahora.
La Iglesia tiene que ser muy receptiva, muy acogedora, pero la Iglesia no puede estar mirando únicamente hacia adentro. La Iglesia tiene que estar mirando hacia adentro, pero a la vez mirando hacia afuera. Hay mucha necesidad fuera. Esta gran necesidad la tenemos aquí también, pero mayormente la tenemos fuera. Y es muy importante no errar en nuestra mirada. Hemos de mirar hacia la sociedad, hemos de mirar el mundo del trabajo, el mundo de los estudios, el mundo de los negocios, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestros vecinos, hasta lo último de la tierra. No podemos estar cruzados de brazos ante esta gran necesidad, que es cercana y que también está en la lejanía. No solo los judíos, como dice Pablo, también el resto de la humanidad. Dice en el versículo 9, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su amor. Precioso. Llevemos el Evangelio, miremos la gran necesidad que hay fuera, para que los gentiles, el resto de la humanidad, glorifique a Dios por su amor. Eso significa que para que todos los catalanes, todos los españoles, todos los europeos, latinos, asiáticos, africanos, glorifiquen a Dios. Barcelona es cada vez una ciudad más cosmopolita. Tenemos casi 200 nacionalidades en la ciudad, de todos los continentes. Aquí caben todos y debemos mirar a todos para que glorifiquen a Dios por su amor. Tenemos que ser una iglesia misionera, una iglesia que se multiplica, que discipula, que testifica a otros allí donde estamos. Y si hemos de salir a algún otro lugar, el Señor nos lo mostrará. La gran necesidad del mundo hoy es esperanza de salvación, esperanza de significado, esperanza para la vida. Una de las palabras que más se repite en estos dos capítulos es el Dios de toda esperanza. El mundo vive desesperanzado. Los que hemos llegado a cotas de bienestar material increíbles, nos encontramos con el sufrimiento en otras formas, la enfermedad, la falta de salud, el disponer de tanto, no sabemos apreciar las cosas y nuestras vidas se vuelven sin objetivo, vacías. Necesitamos esperanza en Occidente, en la parte rica del mundo, materialmente. Y en otras partes hace falta esperanza de una forma mucho más a flor de piel. Cuando hay un conflicto bélico, cuando mueren cientos de personas cada día, niños de mediana edad, adultos, cuando no hay hospitales, necesitamos esperanza de salvación. Fijaos lo que dice el versículo 12. Estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él, dice, esperaremos en él. Y el versículo 13 es precioso. Y el Dios de esperanza, este es nuestro Dios, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esperanza, esperanza.
Esto es lo que necesita el mundo, lo que necesita nuestra sociedad. Esta es la gran necesidad, esperanza de salvación. Vivimos en un mundo imperfecto, hostil muchas veces, no solo para los creyentes, también para los no creyentes, muy duro, donde hay mucha aflicción. Y la esperanza es imprescindible para vivir. Y por eso la cuestión es, ¿soy un agente de esperanza? ¿Recibes a la gente como Cristo nos recibe? ¿Eres misionero donde el Señor te ha puesto? ¿Estás convencido de que la esperanza viva en Dios es la mayor necesidad que tenemos? ¿Qué decir? ¿Cómo acercarnos a aquellos que se sienten solos? ¿A padres con hijos con una problemática emocional compleja? ¿A aquellos que enfrentan enfermedades crónicas? ¿Cómo enfrentar toda nuestra imperfección personal y la de un mundo imperfecto? Qué importante es la esperanza para nuestras vidas. Esperanza de salvación. El ejemplo de Pablo en los versículos del 14 al 21 está encaminado a dar testimonio de que él quiere ser un agente de esperanza. Dice en el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino que dice, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Pablo se siente impulsado a llegar donde todavía la esperanza del Evangelio no ha llegado. Una gran necesidad. Tenemos que mirar el mundo con los ojos de Dios, la vida con los ojos de Dios. Y Dios ve una gran necesidad. Allí donde estemos tenemos que pensar en la necesidad espiritual de la gente, de los hijos, de los mayores, de aquellos que están enfermos. Qué importante es. En segundo lugar, el capítulo 15, los versículos del 22 al 33 es otra sección, dice, por esta causa. En el 7 es por tanto, conectando con lo anterior. Ahora dice por esta causa, menuda causa, la causa del Evangelio. En segundo lugar, si antes era una gran necesidad o la gran necesidad, ahora es la tarea inacabada. Pablo nos presenta en estos versículos del 22 al 33, se nos presenta como el misionero incansable que después de llenar Asia con el Evangelio, ya está pensando en Europa. Y es conmovedor como este apóstol ya mayor, ya con cierta edad, con cierto bagaje, sigue teniendo objetivos, la tarea inacabada. Pablo nos dice abiertamente que quiere llegar a la capital del mundo antiguo. Quiero ir a Roma, con todo lo que eso significaba. Dice, y cuando llegue a Roma voy a ir al fin del mundo, a Finisterre, España, la Hispania. Ahí en Galicia, Finisterre, lo último de la tierra, conocida en aquel momento. Pablo no se conforma con ir al meollo de la capital del mundo.
sino que quiere ir al final de la tierra, a lo más lejano. Pero reconoce que han surgido impedimentos. Y es que todo un apóstol tenía también conflictos. Surgían impedimentos en su vida, a veces propios, a veces ajenos en sus circunstancias, conflictos, crisis. Pero es muy interesante el versículo 24. Dice: cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Una vez que haya gozado con vosotros. Esa tarea inacabada, ese peso que tenía Pablo por llevar el Evangelio a todas partes, lo vive con gozo. Este es el enfoque correcto. Nos dirá en Hechos que no estima su vida preciosa para sí mismo, sino que quiere entregarla y dice, y acabar la carrera con gozo. Debería ser todo un motivo de entusiasmo y de estímulo considerar la posibilidad de ir completando esta tarea por parte nuestra. Esa era la experiencia de Pablo. Él recibió un llamado, una misión, predicar el Evangelio a toda la humanidad, especialmente a los gentiles, a los no judíos. Y desde Antioquía, de donde salió, viajó por todo el Mediterráneo, predicó en las grandes ciudades del Mediterráneo, fundó iglesias en estas ciudades, se multiplicó a través de equipos misioneros y crecieron las iglesias locales. Lo hizo en la confianza y en el poder de Dios. Corrió riesgos, pasó muchos peligros. Hay todo un capítulo impactante en Corintios de los peligros que vivió el apóstol Pablo. Hambre, frío, enfermedad, accidentes de barco, y aún la tarea seguía inacabada, y aún hoy, 2000 años después, está inacabada, incompleta. Hacen falta muchos misioneros para avanzar en esta tarea de llenar con el Evangelio todos los territorios. Cuando hagamos algo que decimos tan puramente administrativo como aprobar un presupuesto en la Iglesia, pensemos en apoyar cada vez a más misioneros, a más obreros, sigamos siendo generosos con los recursos para la obra, pero sobre todo, oremos para que el Señor nos dé esta visión misionera y que Él levante obreros para ir a esta misión. Más que recursos materiales, necesitamos personas dispuestas a vivir como misioneros, donde el Señor nos pone, y si nos llama a otros lugares, ir. Esta mañana he vuelto a hacer un ejercicio para provocaros y estimularos en el buen sentido a mirar un folleto de decisión que trae las poblaciones de todo el país, de toda Cataluña, con más de 5.000 habitantes que todavía no tienen testimonio permanente en su población. Y solo os pongo dos. Lliçà d'Amunt, 15.000 habitantes. No hay iglesia. ¿Qué haremos? Al hacer este ejercicio daba gracias. Es un folleto que quizá tiene ya 4 años, es de los últimos. Y viendo las poblaciones, en algunas sabemos que hay ya obra. En estos 4 años ha habido cambios. Y eso es un gozo. Ir tachando esa lista es un gozo. Y casi debería ser nuestro plan de oración o parte de nuestro plan de oración.
Lliçà d'Amunt 15.000, Vilanova del Camí 12.000. Son poblaciones importantes y no tienen testimonio estable allá, en la propia población. La tarea sigue incompleta, pero es muy hermoso ver en el texto, tenemos que ir como de puntillas, porque es extenso. La misión de Dios es global, fijaos, es integral. En los versículos del 25 al 28, Pablo está hablando de ir a Roma, de ir a Finisterre, a España. Dice, pero ahora voy a Jerusalén. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a la iglesia, a los santos, porque los de Macedonia y Acaya hicieron una ofrenda para los pobres de Jerusalén. Necesidades espirituales, necesidades materiales. La Iglesia tiene una visión integral. Cubrir las necesidades materiales en la familia de la fe y bendecir a todo el pueblo es parte de nuestro llamamiento. Y seguir pensando en los lugares sin testimonio. ¿Estarías dispuesto a ser obrero, pastor, misionero, aquí o en otro lugar con necesidad? ¿Estarías dispuesto a que tus hijos fueran obreros, pastores, misioneros? Algunos seguro que decís que firmabais. Otros quizá os costaría más. Otros ni ha pasado por vuestra cabeza. Esther Muñoz, Miguel Balbuena están hoy en Roma, donde el apóstol quiso ir y finalmente llegó. Cuidando nietos, porque su hija y su yerno están haciendo la misión en Europa. ¿Quién le iba a decir a Esther y a Miguel que Rebeca, su hija, estaría tan comprometida en la misión? Y cuando ves a Esther y a Miguel, yo les veo muy contentos. Una gran necesidad, una tarea inacabada. En tercer lugar, y pasamos ya al capítulo 16, los versículos del 1 al 24, la misión personalizada. Pablo reafirma en esta sección que el Evangelio es personal. Va dirigido a personas y lo comunican personas. Pedro, el apóstol, en su epístola dice que los ángeles nos miran con sana envidia por el privilegio que Dios nos ha dado de poder compartir el Evangelio con aquellos que no lo conocen. Los ángeles anhelan mirar estas cosas. Aquí tenemos que recuperar la perspectiva. Y la perspectiva correcta siempre viene de Dios. Pablo dedica 24 versículos a menciones y agradecimientos personales a más de 35 personas que llama por su nombre. Creo que es la sección más personalizada, sin contar las genealogías, de toda la Escritura. Colosenses tienen en el capítulo 4 una sección al final también, pero allí no pasa de 18. Aquí tenemos más de 35. Y lo importante no es la cantidad, sino lo que esto nos comunica. ¿Y qué nos comunica? Pues que pensando en la gran necesidad y en la tarea inacabada, la importancia que tenemos las personas para Dios y para la misión de Dios es decisiva. En esta lista hay gente muy conocida, otros nada conocidos. Si Pablo no los mencionara, serían anónimos para nosotros. Pero Dios es un Dios personal.
se le puede conocer. Es un Dios relacional. En el interior de la deidad, y es muy difícil hablar de estas cosas, en la Trinidad, en el seno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu se relacionan, hablan, conversan entre sí, planifican, toman iniciativas, contemplan su obra. Y Dios nos ha hecho a su imagen y semejanza. Personas relacionales. La soledad desde el principio es algo que no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. El tratarnos como objetos, despersonalizándonos, el vernos como números, lo impersonal no es el propósito de Dios. La Iglesia tiene que ser personal, tiene que ser relacional, tiene que ser acogedora. La misión de Dios se expande a través de personas. Cada uno de nosotros somos únicos. Cada uno de nosotros podemos dar y recibir de una forma única. Todos estamos necesitados, todos estamos incompletos, pero aún así Dios te ama, te recibe y quiere que tú hagas lo mismo con otros. Formas parte de este tejido que comparte el amor de Dios y extiende su misión. El equipo de Pablo, estos 35, ahí encontramos diáconos. Los diáconos son gente que ayuda y que sirve en la Iglesia. Encontramos colaboradores en la misión, que viajan y exponen sus vidas por otros. Aquellos que abren su casa para reuniones de la Iglesia. Los primeros frutos de algunos territorios donde hay obreros del Señor que trabajan muy duro. Y hay también familias enteras en el Señor. Ese es el tejido que Dios va desarrollando, la Iglesia, las iglesias, para desarrollar su obra. La misión es personalizada. Pero fijaos que en el versículo 17 aparece una pequeña nube, un borrón. No todo es edificante ni positivo. Los hay que dividen ese tejido. Los hay que desvían con enseñanzas falsas. Y por eso Pablo habla de la obediencia a la verdad. Y es fantástica la expresión en el versículo 21 que dice, ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¡Wow! Eso hay que meditarlo. Ser sabios para el bien, no es sencillo hacer el bien, hay que tener sabiduría. Hacer el bien es de las cosas más complicadas en un mundo imperfecto. A veces crees estar haciendo bien a alguien y le estás haciendo un daño, no diremos irreparable, pero casi. E ingenuos para el mal. Esa pauta en el seno de una iglesia, cuánto bien hace. Qué perspectiva tan impactante, tan realista. Y dice al final del versículo 20, dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Llegará un momento que todo lo imperfecto, fuera de la Iglesia, en la Iglesia, será aplastado. Aplastado. Dios dirá, basta. Hasta aquí hemos llegado. El mal tiene fecha de caducidad. Eso genera esperanza. Eso genera aire, oxígeno,
para nuestras vidas. Qué importante es. Esta lista nos habla de que la obra necesita misioneros, pastores, hogares, obreros como Pablo, Aquilas y Priscilas, pero también de un ejército de personas que son misioneros locales, para llenar el territorio con el Evangelio. Necesitamos personas conscientes de la necesidad, de la tarea inacabada. Y pienso en aquellos que sois directivos y tenéis cientos de empleados en vuestro lugar de trabajo, maestros con aulas llenas de alumnos, comerciales en diferentes campos, estudiantes, nuestro círculo de amigos. ¿Y qué diremos de los jubilados? Los jubilados nos jubila la seguridad social, pero Dios no nos jubila, ¿eh? Dios nos quiere bien activos. Aprender a envejecer es muy complicado en muchas áreas, nos desgastamos, pero también tiene aspectos gloriosos y hemos de saber redimir ese proceso de aprender a envejecer. Y todos tenemos lugar en la misión personalizada de Dios. Y concluimos. Los dos últimos versículos, bueno, los tres, 25, 26 y 27, son gloriosos. Yo empecé la preparación casi centrándome en el versículo 25, por eso el título que le he puesto, la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto es brillantísimo. Esto es brillantísimo. Esto nos daría para una única predicación, pero es el final. Es el broche de oro de esta sección final de Romanos. Pablo concluye con la revelación del propósito de Dios. Le llama misterio, pero misterio quiere decir propósito, plan. No hay nada de secreto en el sentido de oculto y misterioso. No. Aquí se habla de luz y taquígrafos, revelación. Pero ha sido una revelación progresiva. El Evangelio aparece ya en Génesis capítulo 3, en pequeño, como una semilla. Y cuando le dice a la mujer que tú le herirás en la cabeza a la serpiente, a Satanás, ahí está esta idea de que llegará un día que el fruto, la descendencia de Eva, dará un pisotón al diablo, a la serpiente, y acabará con ella. Y desde ese protoevangelio, desde ese pequeño evangelio, el haz de luz va creciendo. Y es fantástico. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Esto nos hace pensar que el evangelio, el plan de Dios, la misión de Dios, el propósito de Dios para la humanidad, como dice en otra parte de la Escritura, estaba pensada antes de la creación del mundo. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre conversaron sobre estos asuntos. Y antes de la creación del mundo ya tenían el plan. Y no malentendamos esto con una visión estrecha de la predestinación. Esto es preconocimiento. Pero esto es tremendo,
Dios no ha improvisado. Jesucristo no es una improvisación. Toda la revelación apunta a Jesucristo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Miles de años esperando la revelación encarnada de Dios en su Hijo Jesucristo. Esto es impresionante. ¿Cómo no vamos a tener seguridad en esta salvación? Cuando está tan pensada y por mentes privilegiadas como las de la Trinidad. La gloria del Dios único y sabio, amoroso a través de Jesucristo. Es una despedida magnífica, es oro puro para entender y conocer a Dios. Un Dios que es capaz de hacer una creación a su imagen y respetarla. Y respetó hasta que le rechazáramos. Es fuerte, pero no se quedó ahí. Tomó la iniciativa y nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera que envió a su Hijo. No hay nada como el Evangelio. No hay ninguna ideología comparable. No hay ninguna religión comparable. El Evangelio es magnífico. Es de Dios. Es una visión llena de luz y de verdad que nos conduce a una vida de esperanza y de vivir con significado para la gloria de Dios. No hay cosa más elevada. No podemos vivir de una forma más elevada que haciendo las cosas pequeñas de cada día para la gloria de Dios. Cuidar enfermos, y más si son de la familia, es para la gloria de Dios. Puede que invierta los 10, 12 mejores años de mi vida o los 10 o 12 años más difíciles de mi vida. Pero tiene sentido la dignidad de las personas, el amor. Esto no lo entiende nuestra sociedad ni el mundo. Y a veces eso nos presiona a los creyentes también, ¿eh? Es muy sutil. Qué importante es la esperanza y la motivación. Dios ha tenido y tiene un plan, un propósito para toda la creación, para toda la humanidad. El viernes, creo que era, se acercó un señor de acento francés, un vecino debería ser, y casi cuando iba a entrar y a cerrar la puerta, me paró y me dice, tengo una pregunta. Dice, he oído que en las iglesias de los Estados Unidos apoyan a Israel, a pesar de todo lo que está haciendo en Gaza. Yo le tuve que decir, es cierto, hay iglesias que apoyan a Israel. No todas las iglesias apoyan de esa manera a Israel. Es un tema más complejo de lo que usted cree. Pero el plan de Dios es para todos. Es para Israel y va a tener un lugar especial. El momento final de la historia tiene que ver con la restauración de Israel, pero tiene que ver con toda la humanidad. Los de Gaza, los de Rusia, los de todo lugar. En el plan de Dios entran todos los que quieran estar. Dios no va a obligar a nadie. Qué importante es tener esta perspectiva. El Dios eterno quiere que todas las personas le obedezcan por medio de la fe en Jesucristo. Este es el plan de Dios, el plan glorioso.
diseñado antes de la eternidad. Y concluimos. ¿Quieres conocer más a ese Dios? ¿Quieres reconocerle y darle gloria? ¿Unirte a esta nube de misioneros, de testigos de Dios para que otros muchos lleguen a ser liberados de su culpa y a tener esperanza de nuevo? Puedes. Si quieres, puedes. Cristo siempre preguntaba, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser perdonado? Si quieres, puedes. Estás en el lugar apropiado. Sigue escuchando la palabra de Dios. Sigue leyendo la Biblia. Reúnete con creyentes. Te recibiremos como Cristo nos recibió a nosotros, para gloria de Dios. Y recuerda que tenemos un Dios activo en su mundo. Dios está restaurando a través de su plan el mundo, restaurando a personas en este momento sobre todo, dando nueva vida a muchas de ellas que le reconocen, dándoles significado y esperanza, capacitándoles para que sean agentes de esperanza en un mundo roto. Dios tiene un plan único. Únete. Que el Señor nos ayude. Amén.